de pronto el ir en el camión y ir pasando por esas calles, dije, güey, lo lograste, cabrón. Conciencia Social, con Vero. Hola, yo soy Vero Delgadillo. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Conciencia Social, un espacio para conocer a personas cuyas historias, además de inspirarnos, están impactando nuestra sociedad. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo que quiero mucho. Es un futbolista que nos ha emocionado muchísimas veces y que también nos ha enseñado que la persistencia, la disciplina es la herramienta para alcanzar los sueños. Ha comandado no solo su vida y sus sueños, sino también a sus equipos y a mucha gente a cumplir esos sueños. Hoy nos acompaña mi querido Jair Pereira. Jair, bienvenido. Mi querida Vero, un gusto estar aquí contigo, con toda tu audiencia. La verdad es que cuando me contaste de que me querías invitar a este tema de conciencia social, he visto lo mucho que has trabajado, he visto esa gran Vero, esa persona líder. Y la realidad es que no dudé en venir. De pronto he estado fuera porque ahorita ando trabajando mucho en Ciudad de México, pero encantado de estar aquí y de platicar lo que quieras, Vero. Te voy a dar lo que quieras, premisas, lo que quieras. Queremos Vero. todo. Por Vero, hoy lo que sea. Muchas gracias. Miren, les voy a contar que, así como con otros amigos que he compartido aquí, en el caso de Jair, yo lo conocí en un TED Talk. Estaba dando su charla. Y cuando lo escuché dije, qué persona tan bonita, qué historia tan bonita, súper inspirador. Y me acuerdo que cuando terminamos la charla, yo ya me había ido y estábamos afuera del teatro platicando con una amiga y le dije, no, es que el futbolista me pareció, yo no te traía en el radar. Y me pareció una gran persona, bla, 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 ¿no? Y volteo y te veo y me voy caminando y yo, oye, quiero ser tu amiga, porque Sí, eres un loco. chingón. Y bueno, aquí estamos, años después, y listos para compartir un poquito contigo. Entonces, Jair, vamos a empezar con ese niño que vendía raspados. Sí. Con ese niño que, con su papá, en Irapuato, vendía raspados. Primero, ¿cuál era el raspado favorito de Jair cuando estaba niño? El de coco. El de coco. El de coco. Mi papá me terminó odiando porque me comía la mermelada antes de empezar a vender, caray. Sí, fue una etapa bonita. Fue una etapa donde vengo de una familia de 5, o sea, somos 5 hermanos. Yo soy de los menores, soy el penúltimo. Y realmente vivíamos en una casa muy chiquita, donde teníamos 2 habitaciones para los 7 que éramos de familia al final. Entonces ayudábamos a papá en la cuestión de trabajo. Mi papá me ayudó a montar este negocito de raspados, este carrito de raspados, donde yo me ponía fuera del estadio. Y desde ahí empezó mi emoción como por esta parte del fútbol, ¿no? Y por ayudar. Todos mis hermanos tenían un trabajo donde podían ayudar y cooperar algo hacia la casa. Entonces mi papá siempre me enseñó esta parte del esfuerzo, del trabajo, y lo disfrutaba, ¿eh? No creas que no lo veía como una carga, ni digo, ay, pobre de mí, que le había raspado. No, la verdad es que en ese momento lo disfrutaba mucho, disfrutaba más comerme el raspado, definitivamente. Era lo mejor de la tarde. Sí, pero fue algo muy, muy lindo que me pasó. Te voy a explicar por qué, porque yo estaba fuera del estadio. Y desde ahí empieza mi pasión y de pronto yo veía a los futbolistas salir. ¿Qué sentías cuando los veías salir? No, me emocionaba. A veces había gente que llegaba, ¿no? al puesto y yo viendo a los jugadores. Y estos esperando su raspado y yo viendo a los jugadores. Entonces, la verdad es que yo sentía bien bonito porque veía cosas que yo no tenía. Esa es la realidad, así empezó todo el tema. Yo veía que tenían un buen auto, veía que se vestían bien. No todos, pero se veía que se vestían bien. Y me llamó la atención cómo la cara de... Pues yo era un niño, yo tenía 14 años. Y veía la cara de los niños cuando salían los jugadores, esa cara de admiración, de decir, wow, estoy saludando al que siempre está ahí en la cancha. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esto. Y yo me acuerdo que yo no tenía a veces la posibilidad de ir al estadio, ¿no?
Entonces yo intercambiaba un raspado por un boleto de juego y así era la verdad. Entonces, y así podías entrar al estadio. Sí, pero así es como me empecé también a hacer amigos como de los jugadores. ¡Ay, mira el niño de los raspados! Y así fue. Entonces es algo que te digo que le agradezco mucho a Dios, a la vida y obviamente a mi papá que me pudo ayudar a tener ese pequeño negocio que lejos de que fuera para mí era para ayudar a la familia, pero fue una punta de lanza para yo admirar y querer también ser jugador de primera división. Qué bonito que desde niño se te despertó esta pasión de diferentes dimensiones Sí. y que empezaste a admirar el fútbol en otras capas. Y también en ese periodo, Yair, cuando estaba chiquito, le tocó pasar algunas amargas y algunas situaciones complejas, ¿no? Sí. Hubo momentos en el que hubo ganas de practicar el fútbol, ¿no? ¿Cuándo decides que quieres hacer fútbol? ¿Y qué pasa cuando te dicen, no, no puedes jugar fútbol? Sí, la verdad es que hubo muchas etapas y muchos momentos complicados. Yo empecé en las calles, la verdad, yo era ese típico niño que cada vez se ve menos. De verdad, a veces eso me pone triste antes salían todos los niños a jugar a la calle. Antes todos jugábamos con unas piedras, o sea, eran nuestras porterías, con un bote de frutzi relleno así de envolturas. Cuando bien nos iba teníamos una pelota, pero realmente ahí empieza mis ganas, ¿no? El jugar con los niños. A ver, cuando eres un niño lo único que te preocupaba era jugar. Entonces yo esperaba regresar de la escuela para poder irme a jugar a la calle con mis amigos. Y jugar fútbol. Y jugar fútbol. Totalmente era lo que yo vivía. Ese era mi mundo, estudiar, después irme a trabajar y ya después de trabajar pues era tratar de disfrutar con los amigos, o sea, 1 hora, 2 horas. Ahí empieza ese deseo y ese anhelo. Desgraciadamente no había tenido yo una formación. Yo no había tenido una formación como muchos de los futbolistas o gran parte hoy en día tiene una buena formación, que es escuelita, que es que el entrenador te diga cómo pegarle. Yo la verdad es que no. Entonces era un poco más esta cuestión de talento y de ganas que yo tenía como para poderme ir a probar a un equipo. Entonces pasan que mis queridísimas Chivas, en ese momento va un visor a Irapuato y nos ve jugar en un partido ahí del barrio y selecciona a 2 jugadores. Y entre esos era uno que también jugó en Chivas y debutó, pero tuvo muy corta su carrera, que es el Gaucho, el Gauchito Ávila. Y entonces fuimos los 2, venimos a prueba aquí a la ciudad de Guadalajara, todo espectacular, pero me encuentro con esta parte, ¿no? Pues no estás preparado. O sea, hay mejores que tú en este momento no, y no. Entonces... ¿Qué sentiste no, cuando me te rompió dicen? el corazón porque uno piensa que estás bien, uno se queda con las palabras que te dicen tus amigos de tú sí puedes, tú eres muy bueno, deberías ir a probarte. Pero cuando ya llegas a esa prueba final, te das cuenta que hay gente que está mucho más preparada que tú, te das cuenta que hay gente que es más capaz, o no que sea más capaz, que en ese momento está un poco más preparado que tú. Y de pronto que a tus 14 años te digan que no, y que no estás preparado y que, pues sí, que tu talento no alcanza, es un golpe fuerte porque no lo llegas a asimilar. Entonces es regresarte otra vez a tu casa como con las bolsas vacías pero al final, ¿sabes qué? Aprendí a nunca rendirme, a pesar de que tenía muy corta edad, yo tenía como un objetivo muy claro. Y ahí regresas, ¿no? Ahí regreso. Y luego hay otro intento. Sí. Y en ese otro intento también te dicen, ¿sabes qué? No voy a ir. Cuéntanos qué pasó y qué sentiste en esa segunda oportunidad que buscaste. Cuando ya competí en la primera vez, por estar aquí en Chivas, vi las cosas que me hacían falta, que pues realmente era totalmente una formación que yo no había podido tener. Entonces yo voy a la segunda oportunidad es en Ciudad de México al año, pasa un año y hay un equipo que se llama Cruz Azul. Entonces ya sabes, pues yo no tenía, o sea, ni contactos, no tenía nada, Vero. No tenía absolutamente nada, era de eso de que buscabas en todavía el directorio
y veías equipo Cruz Azul, Ciudad de México, hablas y ya, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Habla Yair, me llamo Yair Pereira, tengo 15 años, me gustaría probarme en el equipo y todo. Ok, fíjate que las pruebas son para esta fecha, en esta fecha. Ok, perfecto. Pues ahí va, aventurado el chamaco, ¿no? Para eso era complicado con mi papá, porque mi papá era el estudio, el trabajo, y ya después veíamos qué onda con lo del fútbol. Pero vivimos una etapa muy complicada, que mi papá estuvo a punto de morir, y eso me ayudó a madurar en muchas cosas. Estuve a punto de perderlo cuando tenía 14, casi 15 años, y él se dio cuenta que yo fui responsable en cuestión del trabajo, en que ¿Qué hiciste cuando te enfrentas a esta situación donde casi pierdes a tu papá? Realmente ayudar a mamá. Tenía mis hermanos mayores, no estaban con nosotros, dos de ellos habían pasado por un problema, donde no estaban con nosotros en casa, tenían que estar fuera. Un tema estúpido que se convirtió en algo feo. Entonces ellos no sabían cómo estaba mi papá, y yo a la edad de 14 años, 15 años, pues era sacar adelante a la familia, ¿no? Ya no era el divertirte, el ir a las calles a jugar, ahora era ver cómo podíamos sacar dinero para poder ayudar a mi padre, que le da una trombosis cerebral. Luego nos decían que podía darle ya un derrame. O sea, fue tener a mi papá 3 meses, o un poco más de 3 meses acostado. Fue algo feo en esa niñez. Cuando pasamos esa etapa, él se da cuenta de que no era un niño irresponsable o cualquiera, y él me da la oportunidad de irme a México, pues con la bendición, ¿no? Porque de pronto económicamente no teníamos, no es que no quisiera, sino que realmente no se podía, ¿no? Pero siempre estoy agradecido por el apoyo moral y de nunca dejarme abajo. Entonces me voy a Cruz Azul, y en Cruz Azul había como 300 niños al igual con el mismo sueño que yo, donde te daban 20 minutos para probarte, todos vestidos de blanco, una cancha totalmente de tierra, y era probarte, o como decimos, probar tu suerte, ¿no? De que te fuera bien en esos 20 minutos y que te empezaran a ver. No te voy a hacer el cuento tan largo, pasó todos los filtros, de esos 300 niños quedamos 18, y de esos 18 niños después quedamos 2. Todos venían a nivel nacional, de diferentes partes de la República. Empiezo a entrenar con el equipo que me correspondía, y de pronto, después de mes y medio, llega un entrenador y me dice, ¿sabes qué? No, tú no eres mejor que... Me empezaba a cuestionar que si yo era mejor que que compañeros que yo tenía ahí. Y yo le decía, pues yo creo que sí. Y ella me decía, no, es que no eres mejor que ellos, te falta mucho. Así es que, no te quedas. Después de que ya había pasado yo un filtro como de 3 meses y medio, ¿Qué sientes en ese momento? Otra vez, porque de alguna forma era la segunda vez que tú intentabas, ¿no? Tomar ese sueño para hacerlo realidad. ¿Qué pasa con Yair cuando le dicen no? Te da impotencia porque luchas por estar ahí. Porque para empezar yo no tenía las comodidades de estar. Yo, para poder comer, encontré un trabajo, limpiaba las alfombras y los sillones de taquerías. O sea, entraba yo a las 12 de la noche a trabajar, y salía a las 6 de la mañana, y de ahí me dejaban en el metro, y del metro yo tenía que agarrar hasta, me acuerdo, Pantitlán, y luego de Pantitlán tenía que agarrar otro camión para poder llegar al lugar de canchas de tierra donde entrenábamos. Entonces, por 150 pesos la noche. Entonces eso me daba para comer nada más, para mis traslados. Entonces era todo este esfuerzo que he hecho, de pronto esta gente no lo valora, pero yo lo veía así, porque realmente también era un chico de 15 años que pensaba que todas las podía, y que con mi esfuerzo iba a ser más que suficiente. Y sí me dio un golpe, un balde de agua fría cuando recibo esa noticia de que pues, no te vas a quedar. Yo no quería regresar a mi casa diciéndole a mis padres que no lo había podido lograr. Pensaba, caminaba me acuerdo, cada que voy a México, hay algo bien bonito que me pasó y se me salían las lágrimas. Cuando llego a Chivas,
me acuerdo que veníamos del aeropuerto y siempre que íbamos rumbo al hotel de concentración, yo siempre iba pegado a la ventana. Entonces iba por Tlalpan y me acordaba de ese niño que pasaba por un puesto que estaba fuera del metro, que me comía con 10 pesos. Ese niño está... Perdóname, Ok, pero no, qué bonito. me acordé mucho. Y te digo, De pronto es lo único que tenía en la bolsa para comer. Tenía 15 años. Y yo sabía que tenía que comer cualquier cosa para poder estar bien. Y de pronto el ir en el camión y ir pasando por esas calles, dije, güey, lo lograste, cabrón. O sea, fue... no solo lo lograste, Jair, la rompiste. Sí, o sea, fue... ¿Sabes lo poderoso que es tener esta capacidad de conectarte con eso, de saber de dónde vienes? Sí. Y que además, con tus herramientas, con tu tenacidad, eso es lo que te hace tan especial, Jair. Y por eso el día que te conocí, que muchos te hemos conocido, hemos visto en ti un extraordinario ser humano. Porque ante lo que te ha tocado vivir, Jair, y que a muchos nos ha tocado vivir, tú lo transformaste. Y tal vez lo que unos no veían como talento, tú lo convertiste en tu mayor herramienta. Eres súper tenaz, eres súper disciplinado, eres líder de tu vida. Hay quien con mucho menos ya no volvería a intentar. Sí, exactamente. Y tú no solo una, ni otra, lo has intentado muchas veces. Y creo que hoy ver que este gran hombre que eres sigue reconociendo, sabes de dónde viene y por lo que ha pasado, y puede sentir emoción por eso, es un regalo de vida. ¿Cuántas personas sepultan sus emociones para no recordar lo difícil que fue? Sí. Y yo creo que cuando uno tiene esta capacidad de conectar con ellas, nos mantiene vivos y nos mantiene en una brújula de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí, eso es lo más importante, el recordar exactamente de dónde vienes. Por eso de pronto es esa parte de esas lágrimas de saber todo lo que te tocó vivir, de dónde venías, de quiénes son tus padres, a dónde perteneces, y de pronto ver que sí se puede. O sea, perdón que me adelanté en esta historia, pero se me vino mucho a la cabeza, no, ni siquiera tenía pensado contártela. Pero sí, fue así, ¿no? Después de que me vuelven a cerrar por segunda vez las puertas, yo sabía que no podía regresar a mi ciudad así. Entonces busqué una tercera oportunidad en un equipo que se llama Atlante, y ahí este entrenador confió mucho en mí. Vio como que ese deseo, lo que no habían visto los demás, él lo vio. Él lo pudo ver. Oye, o sea, es que cuando uno te ve los ojos sabe que hay ahí algo. Sí. Desde la primera vez que te vi dije, ahí hay un ser humano que tiene muchísimo talento, que tiene muchísima tenacidad. Entonces él lo vio. Los otros no lo habían visto, pero sabes que a lo mejor tenía que pasar eso para que fuera perfecto, ¿no? Y te ve el talento. ¿Qué es lo que hace cuando te dice que puedes intentar otra vez? Realmente yo empiezo a entrenar con él una semana. En la segunda semana me habla y yo ya estaba asustado, porque siempre que me hablaban era para decirme que no. Y me dice, oye, Jair, dice, te voy a decir algo. O sea, la realidad, tenía mucho tiempo de no ver a un jugador, dice, con esa hambre, con esas ganas, esa forma de que te entregas todos tus entrenamientos. Dice, tenía mucho tiempo de no verlo. Dice, y la verdad sé que vas a tener que mejorar muchas cosas. Dice, pero tu actitud, ¡pua! Y ahí es donde me dice, te vas a quedar. Entonces yo así de, ¿qué? ¿En serio? Wow. No sé qué. No hay dinero, no hay casa, no hay nada, pero te vas a quedar. Acepto. Yo ya sabía que lo demás me encargaba yo. De eso me encargo yo. Solo la oportunidad. Y así es como empieza mi formación ya en un equipo profesional. Después viene algo bien chistoso, porque después de todo esto,
los dos equipos precisamente que terminan negándome en un inicio, uno termina por adquirirme, que es Cruz Azul. Es el primero. Ajá, exactamente, que de repente ya llegó y dije, no, que no podía. No, que no había talento aquí, Sí, muchachos. A ver. Y me quedo, y es con el equipo que debuto. Es con el equipo que debuto en primera ¿Con el división. número? Con el número 16. ¿Por qué escogiste el 16? Porque te voy a decir honesto, estaba el profe Mesa, que es un tipo que la verdad sí, también tengo que agradecer algo, es que era como un padre, es un tipo que tiene sus valores, ¡fua! Es un señorón el profe Mesa. Y una vez, ya me habían pasado muchas veces que llegaban extranjeros y a mí me tapaban mucho esa parte para yo debutar. O sea, de repente yo hacía la pretemporada con el equipo y llegaba un extranjero y otra vez vas para atrás y otra vez vas para atrás. Y eso era horrible. Entonces, hubo una vez de que hago una muy buena pretemporada con el equipo. La pretemporada es la preparación que tenemos antes de jugar una temporada. Y me va espectacular. Y me acuerdo que yo dejé el alma ahí porque yo quería salir, te digo, todavía no cumplía ese sueño, ¿no? Por el que me había ido. Una parte fundamental por la que yo elegí también esto es porque me encantaba, me gustaba, pero porque yo sabía que iba a poderle cambiar la vida a mis familiares. Ah, claro. Entonces llega y me acuerdo creo que veníamos de Ixtapas y Guatanejo, de terminar la pretemporada, y en eso yo iba hasta atrás pues, con los compañeros y me manda a hablar el profe, entonces me dicen, Yair, te habla el profe. Y ahí voy caminando el camión y me dice, siéntate. Ya me dice el profe, has hecho una... Así hablaba. Has hecho una pretemporada espectacular. Me dice, te quiero decir que te vas a quedar en primera división. Y yo me le quedé viendo, le dije, ¿cómo? Sí. Ahora sí te vas a quedar en primera división. ¿Qué número quieres? El que me des. O sea, el que me des, no quiero me interesa, debutar. dame el que tú quieras, pero yo quiero estar aquí. Le hablan a los utileros, que los utileros son la gente que nos auxilia con todo el tema de zapatos, uniformes. Dice, ¿qué números quedan? No, pues fíjese que está este y el 16. Y ya me dice, ¿te gusta el 16? Profe, el que usted decida, ese yo quiero. Me gusta el 16. Ah, pues el 16. Y debuto con ese. Entonces fue una historia bien bonita, porque cuando yo era niño, yo sentaba con mi papá a ver partidos del Cruz Azul. Mi papá le iba al Cruz Azul. Y teníamos una televisión muy chiquita y de pronto ese niño que estaba al lado de su padre en ese momento viendo el televisor, hoy en día estaba ese niño adentro del televisor. ¡Qué bonito! Y jugando para el equipo que le iba a mi papá. Entonces, imagínate qué regalo de vida, Yair. No, yo de verdad cuando me dijeron que yo iba a iniciar, porque inicio de titular ese partido contra Pachuca, fue algo muy bonito. Fue exactamente cuando iba yo de regreso, empecé así con ese sentimiento de lo lograste después de esto, tantas cosas que me tocaron pasar. Te empiezas a ver tu película rapidísimo. O sea, es una película que te va pasando de trabajo, lo de tu padre, lo de los raspados, lo de limpiar alfombras, lo de todo eso te empieza a pasar y dices, lo lograste. Pero no nada más es... Aprendí en la vida que no nada más es llegar. Ahora, ¿qué vas a hacer cuando ya llegaste? Y lo mismo creo que es en la vida misma, y a ti te debe de pasar mucho. O sea, lograste ya un objetivo muy grande, ser presidente. ¿Y ahora qué vas a hacer cuando ya estás ahí? Y son cosas bien que te tienes que seguir preparando. Claro. Pero ¿sabes qué me encanta? Que creo que esta oportunidad de poder recordar quiénes somos, de dónde venimos, qué nos ha hecho ser lo que somos. Yo también tengo un montón de momentos así en los que ya estabas cansado, ¿no? Que yo ya no podía, por ejemplo. O había momentos cuando yo vendía café. Yo ya había terminado la universidad, me había ido a vivir fuera, regresé y se me ocurrió poner unas cafeterías porque yo quería cambiar el mundo y quería generar empleo, y yo ya me imaginaba con una super cadena de cafeterías, pero me levantaba súper temprano, dormía súper poquito, iba todos los días a surtir las verduras al Felipe Ángeles para vender fresco, lavaba, limpiaba, entregaba en motocicleta también cuando no iba al repartidor. Y yo me acuerdo que decía, Dios me está preparando. Cuando yo esté lista, Dios me va a dar otra oportunidad. Y yo sé que tú piensas lo mismo, que cuando está uno preparado, Dios le abre la puerta, ¿no? Eso me lo dijo mi papá un día. Me dice, yo cuestionaba mucho a Dios. ¿Por qué?
¿por qué no? Si le estoy echando ganas, ¿por qué no? Me dijo, hijo, Dios no te da las cosas hasta que estás preparado para recibirlas. ¿Cómo? Sí. Dios no te da las cosas hasta que no estás preparado para recibirlas. Muchas veces nosotros queremos todo, en la vida queremos todo, 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 pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio y a vivir ese proceso. Y sabes qué, Yair, que también pasa que ante el dolor hay diferentes formas de vivirlo y de gestionarlo. Hay quienes con un primer rechazo deciden ya no volver a intentar. Sí. Un segundo rechazo, menos. ¿No? Y no se dan la oportunidad de conocerse desde otros lugares. Y hoy tú nos enseñas y nos recuerdas que ante 1, 2 o 3 rechazos, ante adversidades de la vida, uno decide qué hacer. Y tú decidiste seguir, y tú decidiste trabajar por ti, por tus sueños, por tu familia. Entonces convertiste el dolor en aprendizaje y también en fuerza. Hoy tú eres lo que eres por esas experiencias. Y creo que nos das esta lección. Ante el rechazo y ante el dolor, tú lo puedes convertir en tu fortaleza. Y luego llegaste también a participar ya en otro nivel en el fútbol. Y te tocó ver que también llegaban unos que se querían rendir. Pero ahí empezó a nacer el comandante, porque no los dejabas rendirse. Cuéntanos un poquito de eso, de cuando tú ya estabas haciendo lo que querías en el espacio donde querías, y que veías a otros jóvenes que podían rendirse, pero que tú sabías que no era el momento para que lo hicieran. Sí, la verdad es de que conforme ya te vas afianzando en esta parte o logras tener quizá este nombre, tienes muchos compañeros. En el fútbol estás rodeado de 25, 26 compañeros dentro de un equipo, que igual vas cambiando luego de equipos y van llegando compañeros, se van unos, se van otros. Y de pronto ves en unos un gran potencial, pero que quizá de la cabeza les falta creérsela, o sea, les falta tener esta parte del corazón que te digo, muchos nacen con un talento, pero de pronto les cuesta esta parte de la disciplina. Y yo no quería dejar a muchos de los compañeros porque yo decía, no, si tú supieras lo que yo viví para poder llegar a este momento y lo que a ti, no es que no les haya costado, porque siempre para llegar a primera división te cuesta algo. Hay algunos que les cuesta menos, algunos más, hay unos jugadores que son súper talentosos, pero era ver cómo podías impulsarlos, cómo poder ayudarlos, porque la verdad la vida de un futbolista está llena también de mucha presión, y presión mediática, y presión de todos los días. La gente solamente piensa que el jugador va y se para nada más para patear un balón, pero no sabe todas las historias que hay detrás. Entonces era esa parte, me empiezan a apoderar el comandante precisamente cuando yo llego a Chivas, porque me decía uno de los periodistas, me dice, oye, ¿tienes algún apodo? Y yo le dije, no, o sea, todos me dicen Pereira cuando yo llegué de Cruz Azul. Y me dice, es que vemos que eres un tipo que siempre está tratando de guiar, es un tipo que siempre está ordenando en la cancha, pero dice, para nosotros eres como un comandante. Y dice, ¿te disgusta si te decimos comandante? Le dije, no, la realidad es que no, pues nunca me habían dicho así, pero así empieza este apodo. Y yo, lejos de la cancha, porque te digo, nosotros estamos expuestos ante los ojos de la gente a lo que ven, el resultado final, pero no ven el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es todo lo que pasa antes, ¿no? Ese entrenamiento que nadie ve. Y de pronto el poder ayudar a compañeros a salir adelante y decir, hey, no te rindas, o sea, lo tuyo o sea, no es nada serio, no es nada grave, no está difícil. Y aún así, si fuera difícil, no le des la espalda a tus sueños, no le des la espalda a tus objetivos. Es de qué manera puedes respaldarlos. Tienes que aprender a conocer a las personas, tienes que sensibilizarte. Muchas veces nos cuesta trabajo también como sociedad sensibilizarnos con el que tenemos a un lado. Y eso es lo más grave, decir, oye, todos estamos dentro de este mundo, todos estamos dentro de este equipo, ¿por qué no poder tenderle la mano al que ves que de pronto se está cayendo? O sea, no seas egoísta, y eso es algo de lo que la verdad me enseñó mucho la vida, me enseñó el fútbol, los valores, esa parte de ser un respaldo cuando la gente de pronto ves que está cayendo. Y eso era algo de lo que yo intentaba siempre
apoyar o predicar dentro de un equipo, el estar unidos, el no dejarnos caer, el cuando vemos que uno estaba a punto de perderse, tratarlo de ayudar, o sea, tratarlo de jalar realmente pues al mismo equipo, al nido, para que no se pierda esta parte, porque yo siempre comparo el fútbol, lo comparo muchísimo con la vida. ¿Cuáles serían tus analogías? ¿Qué crees que tiene en similitud el fútbol con la vida? Muchísimo. O sea, yo creo, muchos hablan, por ejemplo, del capitán. Y todos piensan que el capitán es el que tiene que sobresalir. No, el capitán está para servir. El capitán está para servir, no nada más es el que está gritando, el que dice, no, es el que ayuda, es el que sirve. Y lo mismo creo yo en una sociedad. Siempre todos ven a la presidenta o ven al presidente o al gobernador. Y todos creemos que él es el único que tiene que sacar todo adelante, pero no. Esto es un equipo. Entonces, todos queremos empezar a juzgar y empezar a señalar al que Dios le dio esa gracia y al que Dios o a la que la gente eligió para que lleve un liderazgo. Pero ellos no se dan cuenta que el líder lo único es el que se tiene que ensuciar la playera. Es el que tiene que ayudar a los demás. Simplemente es el servicio. Pero tanto a veces los compañeros, es que el capitán ni siquiera está entrenando bien. Pero ¿qué te toca a ti hacer, no? Exactamente. O sea, siempre estamos tratando de juzgar, ¿qué te toca? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué vas a apoyar? ¿En qué vas a ayudar? Y eso es lo que te digo muchas veces. No se ve. No se ve. ¿Qué más crees que te ha enseñado el fútbol? Que te lo puedes llevar también a la vida, además del equipo, además del liderazgo. El respeto. El respeto. La lealtad. Te digo respeto porque dentro de un vestidor, al igual que dentro de una sociedad, vives con diferentes personajes, formas de pensar. Entonces, no puedes, tienes que respetar las ideas de cada una de las personas. Tienes que empezar a ver, no tienes que estar de acuerdo muchas veces con lo que te piensan las demás personas, pero si no llegas a un bien común, se vuelve un caos. Un equipo, imagínate que viene un tipo de Argentina, un tipo de Colombia, un tipo de Brasil, un tipo que él piensa que la jugada tiene que ser así, otro tipo que piensa que él es el mejor, otro tipo. Es una lucha de egos. Claro. Y en la vida es igual. Tú tienes al vecino y el vecino puede estar que si por qué barriste de este lado, que no, que a ti te correspondía esto, que por qué vas a barrer. O sea, son muchas cuestiones que te aprendes a respetar las ideologías de cada una de las personas. Entonces, eso te ayuda mucho a ser empático con las personas, a ser empático con la gente. Y ahorita que nos decías de todo lo que has aprendido en el fútbol, también de todo lo que tú has compartido en el fútbol, ¿qué te gustaría que la sociedad tomara positivamente del fútbol? Porque a mí me encanta el fútbol, esta capacidad de unirnos, de cómo de repente todos somos uno en el fútbol, cómo compartimos la emoción o la tristeza, pero ¿a ti qué te gustaría que pudiera trascender de las cosas positivas en la sociedad para que fuera un mejor lugar? El ser empáticos, eso para mí es muchísimo, o sea, el jugar en equipo. Jugar en equipo. Es que uno solo no puede ganar un partido. Claro. Tienes que dar cuenta que tienes que estar rodeado de diferentes. Hay defensas, hay medios, hay porteros, hay delanteros. Muchas veces el delantero es el que hace el gol. Y todos quisiéramos a veces ser el delantero y salir en la tele y salir en los reflectores. ¡Wow! Él fue. Pero para que el delantero pudiera hacer el gol, se tuvo que trabajar, tuviste que cubrir tu arco, tuviste que defender a tu portero, tuviste que ganar la batalla en media cancha para poder llegar y ser, ¿cuál es el premio? El gol. Y todos muchas veces queremos ser el delantero, a todos nos cuesta ser de pronto esos peones que estamos ahí trabajando y que son los más importantes muchas veces, pero no, todos quieren sentirse que les aplaudan. Y vamos a lo mismo, o sea, todos estamos por un bien común. Claro. Y ¿cómo lo ve en la sociedad? El poder llevártela bien con tu vecino, el podértelo llevar bien con los de otras colonias, o sea, al final es esta parte, ¿no? El
Yo siempre hablo de la empatía, o sea, tienes que ser empático con todas estas personas y saber que no tienes que juzgar a los demás, que tienes el ver qué vas a hacer para poder ayudar a los demás. Todos vivimos en este bendito y precioso mundo y bueno, en esta bonita ciudad también. Que es nuestra casa compartida. Y es esa parte, el hacerle entender a que todos tenemos que trabajar. Oye, Yair, y hoy tienes la oportunidad también de compartir esto con tus hijos. Sí. Con Sofía y con Santiago, que también le gusta el fútbol. Oh, yeah. Hoy, ¿cómo lo vives desde el lugar de papá? ¿Cómo tratas de que estos valores, de que puedan permear en él, en ella, y que también aprendan lo que tú nos enseñas, ¿no? Que hay que ser disciplinados, que hay que ser tenaces, que hay que ser aferrados a lo que uno ama, que no significa que nos van a dar las cosas servidas, que gran parte se gestiona por nuestros esfuerzos y por nuestra decisión de comprometernos con esos sueños. Sí, ahora que soy padre y que me toca estar del otro lado, que en su momento fue mi papá, he entendido muchas cosas. La vida, a pesar de que Dios me ha premiado pudiendo salir adelante económicamente, muchas veces queremos cometer ese error de darle a los hijos todo lo que yo no pude tener de niño, y esa es la parte fundamental y es la parte importante, yo siempre he dicho los valores. No basta con decir las cosas. Los niños no aprenden de lo que tú les dices, los niños aprenden de lo que ven que tú haces. Entonces es cómo les compartes o cómo les enseñas a través de tus actos. Hoy tengo 2 niños espectaculares, uno, como dices, con ese sueño intacto de querer jugar fútbol. No le puedo decir que no, me encantaría que estudiara. No, obviamente está estudiando y todo, pero ya, Santi ya se me fue a jugar a Necaxa. Igual tomó una decisión, tiene 6 meses fuera ya de casa. Es algo bien fuerte dejar ir a tus hijos, pero bueno, estoy tratando de entender ese dolor que sintió mi madre y mi padre al dejarme ir, lo estoy empezando a experimentar. Pero vuelvo, es el enseñarles el respeto y el valor de las cosas. Eso es lo que intento todos los días. Con mi princesa hago lo mismo, con Sofía. El que sepa que todo tiene que ver con el respetar a los demás, el esforzarse, el que nadie te regala absolutamente nada. Tienes que aferrarte a tus sueños, o sea, que te digan lo que quieran. Hoy en día es muy fácil que la gente te señale como un loco y no, estás loco, esto no lo vas a poder lograr, no lo vas a poder hacer. Y no es cierto, es convencerlos, es darles esa seguridad de que lo que ellos quieren hacer lo pueden lograr, y es en base a esfuerzo. Yo siempre lo he dicho, el talento sin disciplina no es nada, de verdad no es nada. Vi otra de las enseñanzas del fútbol, vi tanta gente talentosa que no llegó lejos. Que no llegó. Y pon tú que pudo debutar un partido y después de ellos no hubo nada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible si este era 1000 veces mejor que yo? Pero realmente nunca quisieron pagar el precio, nunca quisieron disciplinarse, no fueron constantes. Esto es, como lo decía don Jorge Vergara, que en paz descanse, un día sí y el otro también. Y es así, es todos los días. Para poder mejorar, para poder aspirar a algo, es todos los días. Y siempre teniendo en mente los valores de la humildad, el respeto, y siempre tienes que ser muy leal y tienes que ser muy honesto y saber de dónde vienes. A mí me encanta escucharte, Yair, porque compartimos muchos valores. Yo también creo muchísimo en la disciplina. Yo no estaría viviendo lo que hoy vivo si no hubiera sido porque también aprendí ese valor de trabajar y trabajar y trabajar. Y ante la adversidad no hay que rendirse, ¿no? Se vale llorar, se vale que te duela, se vale parar incluso en algún momento. Pero si realmente tienes el anhelo de cumplir un sueño, es casarte con esa idea y volverte a levantar y sacar fuerzas de donde puedas, ¿no? Y ahora imaginemos que ya estamos viejitos, Yair, que ya estamos ahí sentados echándonos un buen café, platicando en muchos años más.
¿cómo te gustaría ser recordado cuando seas viejito? Decir, a ver, ese Yair disciplinado, talentoso, entregado, sensible, apasionado, líder. Pero ¿qué te gustaría que se recordara de ti cuando estés viejito? ¿Y con qué, Yair, te sentirías pleno en tu vida? Además del tema de tus hijos, ¿con qué te sentirías pleno de todo valió la pena? Sí, mira, esa es una muy, muy buena pregunta. Hoy en día estoy viviendo una etapa donde se apagan los reflectores. Bueno, en el fútbol es así. Cuando los reflectores se apagan, ahí sí es donde empieza la vida. Porque de nada sirve todo el éxito que pudiste haber llegado a tener, o quizá de nada sirvió tener tantos medallas, trofeos, si no dejaste impacto en la vida de alguien, de alguna persona. El éxito yo lo mido no en todo el dinero que pudiste haber generado, no lo mido en todos los trofeos que pudiste haber generado, yo lo mido en qué huella dejaste, en qué buena aprendizaje pudieron tener personas de ti. ¿Y a ti qué te gustaría? Me gustaría que se me recordara precisamente por eso, por una persona que nunca se rindió, que trató de inspirar a los demás. No quiero que se recuerde como ese, a lo mejor, jugador que fue campeón con Chivas, ¿no? De nada sirve si no dejé huella, de nada sirve si no pude ayudar a una persona a ser mejor. Deseo y anhelo con todo mi corazón tener que mis hijos sean de bien, que siempre puedan ayudar a demás personas, pero sí, sin lugar a duda, el día que estemos viejitos y nos estemos echando un café, quisiera ser recordado por esa persona que intentó ayudar a los demás, que lo único que intentó en su vida fue ver cómo podía cambiar la manera de pensar de personas de que quizás se rendían a la primera o a la segunda. O a la tercera. O a la tercera. Entonces que quede esa historia, ¿no? De un aprendizaje de que no te puedes rendir jamás. Y regresando a ese pequeño Yair que estaba afuera del estadio de Irapuato vendiendo sus raspados, que le encantaba comer el raspado de coco. El de coco, perdóname, papá, me lo tragaba todo. Estaba enojadísimo porque ya no vendía, porque me decía, ¿cómo que falta otra vez de coco? Así, papá, es el que más pide. Es el que más pide. Oye, si estuvieras ahí y ahora te estuvieras saliendo del estadio, fueras ese jugador que ese pequeño Yair veía y que inspiraba. Imagínate que llegas a comprarle una nieve a ese pequeño Yair, ¿qué le dirías? ¡Fua, qué fuerte! Le diría, ¿cuál es tu sueño? Primero sería, porque yo sé que todos los niños detrás de un negocio o de una venta de paletas, de raspados, de manzanas afuera de la calle, lo primero es que le preguntaría, oye, ¿cuál es tu sueño? Y en base a eso le diría, o sea, ¿lo puedes lograr? No es fácil, nada en la vida es fácil, pero lo que tú te propongas siempre con una actitud totalmente positiva, te vas a topar con 1000 personas que te van a decir que no. Nada es fácil, tienes que aprender a pagar el precio, pero el día de mañana no te preocupes, que Dios es bueno, que Dios te premia. Dios premia y la vida premia a la gente que se esfuerza. Entonces, todo lo que tú estás soñando, no te preocupes, va a suceder. No te des por vencido, porque en la primera que te digan que no pasa absolutamente nada. Un no, o 2 no, o 3 no, o 5 no quiere decir que no lo vas a poder lograr. Entonces, no te des por vencido. Un rechazo no define la persona que vas a ser en un futuro. Entonces, le compraría 100 raspados para que ya se fuera a su casa a jugar con sus amigos. Eso sería lo primero que haría. Ya terminar el changarro, le compraría todo para que se pudiera jugar con sus amigos, porque sé que de niño muchas veces lo único que quieres es jugar.
es vivir esta etapa, ese momento. Ya después vendrán otras etapas con responsabilidades, pero sí, eso es lo que haría. Yo creo que esas palabras y esa sabiduría que hoy este hombre, Yair, le comparte a ese pequeño Yair, ya habitaban en él. Porque desde pequeño creíste en ti, desde pequeño te aferraste a ti y a tus sueños, y hoy estás demostrando que eso que anhelabas se puede hacer realidad, lo hiciste realidad. Entonces creo que ese pequeño Yair, el Yair que hoy está aquí sentado, siguen conectados, que ya habían tenido diálogos, que el tiempo iba a hacer que esos diálogos tuvieran forma. Y qué bonito, Yair, qué bonito conocerte, qué bonito que nos compartas más de ti. Gracias por ser tan honesto y transparente. Gracias por demostrar que los valores pueden regir la vida de uno y que el dolor se puede convertir en fortaleza para trascender las pruebas que nos presenta la vida. Y ya a punto de ir cerrando este capítulo, ¿qué te gustaría decirle a las personas que nos han acompañado durante este episodio? ¿Qué te gustaría compartirles antes de cerrar? Nada, la verdad es de que lo único que yo les podría decir es aprendan a ser empáticos con los demás, a ser mejores personas. De nada sirve, como lo mencionaba hace rato, el tener mucho éxito. Hoy en día estamos obsesionados con el éxito, el éxito, el éxito, el éxito, y de hecho en todas las redes y en todas las plataformas te llenan de si quieres tener más dinero y si quieres tener éxito y todo eso. Llega un momento que cuando lo puedes tener de nada va a servir si realmente no eres una buena persona, si no dejas huellas, si no eres empático con el de al lado. De verdad ten ese valor de ser una persona leal, ten ese valor de ser una persona responsable, que pueda ayudar a los demás. Muchas veces sé que nos enfocamos mucho en nosotros mismos, en el yo, en el yo, en el yo, pero al final la vida y el fútbol trasciende de la misma forma. Todos buscamos el bien común, buscamos hacer el bien a los demás, a las demás personas, y créeme que vas a ser mejor recordado como una persona que dejó huella en otra, más que por ser una persona que quizá levantó un trofeo o una persona que quizá se graduó. Eso simplemente son objetivos y son cosas que nos trazamos en la vida. Pero no te olvides del propósito más importante, que es el ser buenas personas, el propósito de ayudar a los demás, de estar en una vida y una sociedad donde tenemos que ser empáticos con los demás. Y si eres líder, ensúciate la playera. Ensúciate la playera, vale la pena ayudar a las demás personas, servir. Y créeme que Dios termina premiando a todas esas personas, así es que lo único que te puedo decir, no permitas que te digan que no, porque esas personas que te dicen que no es porque ni siquiera lo han intentado. Entonces, sé resiliente, sé valiente, y lo que te puedo decir es que tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Que Dios te bendiga. Gracias, Yair, gracias por tus palabras, por tu mensaje, gracias por formar parte de esta conciencia social que siempre ayuda a construir una mejor sociedad. Y pues gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muy contenta, muy conmovida, muy agradecida y esperando que sea un gran año, el año que entra. Sí. Y gracias, Yair, gracias de corazón por tu amistad. Gracias por este tiempo y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Los invitamos a que vean todo el episodio, que lo compartan a través de las redes sociales también y que nos acompañen en un nuevo capítulo más para juntas y juntos seguir construyendo una mejor sociedad. Despertemos la conciencia social. Gracias.